Como les comentaba, nuestro primer invitado ya está conectado, el presidente de la Cámara de Comercio de Ucrania en Panamá, Nicolás Bukelja, ya que vamos a conversar con él un poco sobre lo que ha sido este año de invasión de Rusia a Ucrania y las repercusiones que ha traído a nuestro país, porque Panamá no se queda por fuera. Muchos pensarán que como estamos lejos, muy distantes, Panamá no ha sido tocada por esta guerra, pero sí lo ha sido. Señor Nicolás, buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, Melissa. Bueno, bastante atareado, han sido bastantes entrevistas. Tengo a alguien en espera, si me la puedes pasar, por favor. Es una Perfecto, ya de se lo las, estoy aceptando. creo que una o dos personas, no sé. Listo, ya se los estoy aceptando, solamente falta para que activen el micrófono y ya están con nosotros. Ok. Ante todo, gracias por la oportunidad y para estar en este programa. Sí, desde octubre del año pasado tuvimos una reunión por parte de la Embajada de México y salió la iniciativa de que se creara la Cámara de Comercio de Ucrania en Panamá, que se creó en diciembre. La idea es fomentar las relaciones comerciales entre Panamá y Ucrania con Panamá, apostando a la posguerra, posteriormente lo que es la reactivación económica. Adicional, tengo 3 años siendo representante comercial de Ucrania en Panamá. Y bueno, era triste porque el año pasado había un grupo de inversionistas ucranianos que venían a Expocomer, que bueno, se tuvo que cancelar. Y también el gobierno, el Ministerio de Gobierno tenía en la agenda del segundo semestre del año pasado visitar Ucrania para ver tratados comerciales y algunos proyectos. Pero bueno, se cumple un año de la situación y la guerra en Ucrania que ha afectado a Panamá, como ha afectado al mundo. Observamos cómo aumentó el combustible, pero bueno, ya ha bajado a unos niveles y no estimo que baje más, aunque la guerra concluya. Yo creo que el combustible va a quedar en estos precios, porque son precios similares a que estaban antes, hasta antes del COVID, ya el combustible estaba más o menos por aquí cerca. Pero sí, la guerra ha frenado algunos proyectos que teníamos Panamá con Ucrania, de ver algunos mercados, algunos productos. Se ha, se ha disparado algunos productos, algunos servicios aquí en Panamá. Se importa mucho fertilizante del área del conflicto, más que todo, y fertilizante que se utiliza en agricultura aquí en Panamá. También hay que recordar que Ucrania es el granelero de Europa. Entonces, como Ucrania no, actualmente por la situación no está produciendo el volumen de granos que producía antes, cuando Panamá está comprando maíz y otros granos para alimentar al ganado, a las aves, a la parte porcinocultora y todo eso, aquí en Panamá estamos compitiendo en un mercado con escasez de granos. Entonces está más costoso entonces comprar el alimento y eso ha subido los precios en algunos productos aquí en Panamá, que es bastante normal. Pero coméntame, cuéntame, ¿qué deseas específicamente que te amplíe? Nicolás, muchas gracias por habernos aceptado la invitación. Me parece muy interesante el que nos pusiera en contexto el tema aquí localmente, porque sí, definitivamente cuando estábamos, por lo menos estábamos sacando, como quien dice, la cabeza de la pandemia del COVID-19, aparece pues estas amenazas durante todo el mes de diciembre, enero, hasta que febrero se da la invasión rusa a Ucrania y cambia el panorama completamente porque mientras los mercados comenzaban a abrirse, vuelven a restringirse los mercados producto de la guerra. Usted acaba de decir algo súper interesante y fue el tema de los cereales y tal vez los productos fertilizantes para que vienen gran parte del área de Rusia y Ucrania y otros países del área de la Europa Oeste, ¿no? Mi pregunta sería para un poco asimilar o sin alejarnos del tema local, a un año de la invasión rusa, para el presidente Vladimir Putin era casi como un viste doble vuelta que iba a ocurrir una invasión y los ucranianos iban a rendir. Nicolás, que obviamente representa la Cámara de Comercio de Ucrania en Panamá, ¿cómo sabía que esto no iba a ser tan fácil?
el pueblo ucraniano tiene una fama de ser un luchador, un batallador, o incluso ha perdido Rusia territorios ocupados durante todo el año anterior. ¿Cómo definiría esta guerra en este momento, Nicolás? A nivel comercial, a nivel político, a nivel estratégico en este momento. Ok, afirmativo. Cuando comenzó Rusia la invasión a Ucrania, ellos iban muy positivos de que iba a ser algo que iba a tomar menos de una semana. Ellos estaban preparados para algo muy similar cuando tomaron posesión de Crimea y otras ciudades, pero en Así esta es. oportunidad el gobierno ucraniano sí dijo que alto, vamos a combatir, vamos a defender nuestro territorio. También que en esta oportunidad se recibió mucha ayuda de los países vecinos de Europa, porque ya hubo una situación de que Rusia había tomado unos terrenos, una parte del territorio en años anteriores, y ya había un basta, un alto. Entonces, siempre les recuerdo a las personas, y siempre estoy en la parte educativa, Ucrania tiene entre 8 a 9 fronteras. Ni Dios quiera, y no va a pasar, que Rusia absorba Ucrania. Estamos hablando de 9 países que van a tener un nuevo vecino, y nadie quiere a Rusia como vecino. Entonces, por eso que uno ve la ayuda, por lo menos Polonia, que está muy preocupada con armamento y ayuda, porque ellos no quieren tener a un Rusia de vecino. Claro. Entonces, la Unión Europea, los países europeos se han juntado para defender y ayudar a Ucrania en este conflicto, que en verdad tiene muchos factores políticos, económicos, por lo menos los lugares que Rusia comenzó a tomar posesión o a invadir, son lugares portuarios que tienen acceso al mar. Ahí hay mucho negocio. Una de las principales minas de sal están en uno de esos puertos. También la metalúrgica, hay la fábrica más grande del área de acero, que es Mariupol, también. Entonces, también viene otra agenda, Rusia viene con otra agenda, no únicamente de orgullo de que Ucrania formó parte hace 30 años de parte del territorio de la Federación Rusa, pero ellos también están viendo la parte económica, que es algo que también hay que ver. Y también, como le explico a las personas, esto de la situación de Ucrania y de Rusia, este es un divorcio reciente, apenas son 30 años que se separaron, inicio de los 90. Panamá y Colombia y con España, ¿cuántos años tenemos? 100 y pico años. Entonces, Exacto. esto es algo muy reciente. Cuando se separaron, Rusia nunca mostró interés ni de hacer negocio con Ucrania, ni de ayudarlos. Siempre lo tuvo en una esquina. Y claro, Ucrania buscó oportunidades, se acercó a la Unión Europea, a los países europeos. Eso no le gustó a Rusia, pero, y sin ninguna excusa, abordó o invadió y inició la guerra en el suelo ucraniano. Ucrania es un país democrático, soberano. Tú no tienes nada que hacer en un país, y más aún por un capricho o algo por el estilo. Cierro comentario. Nicolás, hay quienes consideran que, por ejemplo, y vamos a tratar de poner en balanza, porque hay quienes estiman que Rusia tenía un argumento, y era que al final de la Guerra Fría y al final de la disolución de Rusia se había un poco, vamos a usar, no quiero usar la palabra negociar, pero se había dado un balance de qué países iban a pertenecer a la OTAN y qué países no iban a pertenecer al bloque controlado por Rusia, independientemente ya no existiera. Casualmente, en estos días, cuando el presidente ruso Vladimir Putin se dirigió a la nación y al Congreso de ellos, hablaba casualmente que gran parte de la responsabilidad tenía Occidente por tratar de adherir a Ucrania a la OTAN. ¿Cuál es el argumento de los ucranianos en el sentido? Yo lo entiendo porque al final usted tiene pleno derecho, o los ucranianos tienen pleno derecho democrático a elegir a quienes adhieren. Afirmativo. Como país soberano y independiente y autosuficiente, tú tienes derecho de con quién hacer alianzas, sea por tu seguridad o cualquier tipo de alianzas que
que requiera. Mira que durante el conflicto y esta situación y esta guerra, hay dos países nuevos que se están, que también tienen frontera con Rusia, que se están apuntando a la OTAN. Hay países que hace tiempo estaban en espera, 8 o 10 años, que ya se le está acelerando la documentación para hacer eso. Entonces, yo creo que cada país tiene el derecho de hacer lo que desee. Y bueno, todos sabemos que Rusia es una potencia militar. Entonces, como cualquier persona, si uno es muy pequeño, uno se junta con los grandes, porque uno no sabe qué está pasando en este momento, qué puede pasar en 5 años, qué puede pasar en 10 o en 20. Claro. Entonces, la OTAN se ha visto que funciona. Mira todas estas coordinaciones que tienen ellos, cómo toman decisiones, todo es consultado. Entonces, eso es bastante importante. Eh, Quisiera darle la oportunidad, tenemos creo que en el grupo, traje a una de las damas de la comunidad ucraniana para ver si puede Creo aclarar que se algunos temas. salió, Nicolás. ¿Sí? Salió. Sí, Sí, se salió. salió. Por el Bueno, momento estaba, pero se salió. ok, no, no hay problema, no hay problema. Pero Una bueno, de- Dígale, dime. dígale, Melissa. eh, algo que hemos visto es que no sabíamos la importancia que tenía Ucrania para los diversos países, para los otros países. Me gustaría saber, ahora que ya conocemos un poco más de este país, un poco más de lo que ha acontecido, lamentablemente por la invasión de Rusia a Ucrania, ¿cómo está en estos momentos la población? ¿Cómo está en este momento toda la producción que Ucrania le daba a los demás países? Ok, referente a cómo está la población, bueno, Ucrania se levanta todas las mañanas, trata de llevar una vida normal. En verdad es algo increíble. Yo veo los videos. La familia de mi esposa es de Ucrania y están viviendo en Ucrania. Ellos se levantan, van a la tienda, mucha gente va a trabajar. Claro, siempre mirando el cielo, que no haya un misil o un proyectil por ahí, pero la gente trata de llevar una vida. Es algo increíble, porque también es una guerra. Tú tienes que mover la economía del país, tienes que ahí tuvo Zelensky hablando sobre los impuestos, qué flexibilidad iban a tener, porque al final una guerra cuesta plata, aunque tengan la ayuda mundial, y más que todo de la Unión Europea y los países europeos. Uno tiene que mantener la economía. Entonces, ya mencioné, Ucrania es muy famosa también por los químicos. Hacen muchos productos químicos, también la agricultura, los granos, cualquier tipo de granos, ellos los siembran. También en la parte metalúrgica, como dije, también hay fábricas allá, se ensamblan tractores, en naves. ¿Cómo se llama? También tiene un astillero, ellos construyen barcos. Es un país bastante activo, muy industrial. La madera también, hay fábricas de muebles. Hay muchos rubros también fuera de que también tienen lo que manejan el combustible y tienen otros temas y de petróleo, pero en verdad es un país que por lo menos el principal producto de Ucrania es la semilla de girasol. Entonces, el aceite es uno de los primeros 3 productos, también la miel es muy famosa. Así que Ucrania tiene muchos productos que se están extrañando en Europa, que ya Europa estaba acostumbrado a consumirlo, y como no lo están consiguiendo de Europa, Ucrania, están buscándolo en otros lugares que nosotros usualmente siempre lo compramos. Entonces ya estamos compitiendo en un mercado de precios. Eso es lo que estaba tratando de detallar. Pero sí hay muchas oportunidades, por lo menos en Costa Rica hay mucha piña que se exporta a Ucrania. Nosotros podemos competir con Panamá. En Ucrania son 45 millones de personas, en Panamá somos 4.5, el 10%, bueno, en espera del censo. Entonces, según ProPanamá, hay estudios que nuestra piña es más dulce, es más atractiva, así que nosotros podemos participar en este mercado. Mi esposa le gusta el ñame, el otoe, la yuca, o sea, eso puede tener una buena demanda. Hay que ver si sembramos suficiente para un mercado de 40 millones de personas, pero también hay muchas cosas que se pueden traer de Ucrania. Allá está cereza, zarzamora, bueno, zarzamora tenemos en Panamá, pero hay por lo menos la cereza, que es súper costosa. Hay muchas frutas que requieren mucha humedad, que en Panamá no tenemos, se pueden traer de Ucrania a Panamá. Así que las posibilidades son enormes, por eso que se creó la Cámara de Comercio de Ucrania, para encontrar esta relación bilateral entre negocios y hacer facilidades de poder llevar negocios. Esta Cámara de Comercio de Ucrania, como menciono siempre y he mencionado
creo que la novena entrevista de estos últimos 3 días. Siempre decimos que nosotros estamos con temas comerciales, no somos temas políticos. Aunque estamos en constante comunicación semanal con la Embajada de Ucrania que está en México, desde México ven a Panamá, Costa Rica y otros países. Entonces, pero siempre estamos apoyando en la parte comercial. Yo no soy abogado, yo soy ingeniero industrial, panameño, entonces lo que más interés tenemos nosotros en la parte comercial, la parte social también. Hay que educar a Panamá sobre Ucrania, qué hace Ucrania, cómo se siente Ucrania. Y bueno, como mencioné, mi esposa es ucraniana, así que siempre estamos escuchando las noticias de qué está pasando. Y como les dije, Ucrania se levanta todas las mañanas, sale a trabajar y sale al mismo tiempo a defender a su país. Nicolás, interesante que nos dijera ese punto de vista de la Cámara, y es cierto, yo también lo pensaba un poco, estaba en lo personal hacía preguntas muy políticas, y tal vez la otra persona que se iba a entrar al grupo podía contestarnos esa pregunta, pero viendo eso que usted nos hablaba de la cantidad de productos que exportaba o exporta todavía Ucrania, por ejemplo, hablamos de, en un momento determinado la guerra, a mitad de los 6 meses creo que se hablaba de un desabastecimiento del aceite de girasol, producto de la guerra. Se abrió también un momento en que hubo un impasse que Rusia permitió abrir el puente de movilización de granos. Ucrania también es exportadora de trigo y cebada. Vamos a hablar de los cereales, trigo, cebadas y girasoles. Traemos el tema Panamá. Panamá trae aceite de girasoles, trae cebada, trae trigo de Ucrania, o no hay ningún tipo de comercialización en ese nivel. ¿Y cómo ha afectado eso, la comercialización a Ucrania? Lamentablemente, el flete nos mata. Ok. Eso está lejos. Pero ese es en ese tipo de producto. Todos sabemos cuando hay contingencia de arroz, siempre lo estamos trayendo, más que todo es de los países cercanos a Brasil. También a veces tenemos oportunidad de traer de Estados Unidos, porque en verdad el flete nos mata. De aquí, una embarcación, y bueno, también soy expresidente de la Cámara Marítima de Panamá, así que te puedo hablar largo y extendido de la logística y los dolores de cabeza. Pero a veces no te creas, los precios de Ucrania son bien competitivos. La mano de obra en Ucrania es bien competitivo. Por lo menos el salario mínimo en Ucrania es de $300, entre 200 a $300, y eso hace competitivo lo que ellos producen. De que el mercado principal de ellos de Europa, que está ahí cerquita y tiene mejor acceso, es verdad. Pero al final, como yo siempre digo, todos tenemos una calculadora en el escritorio, y si los números dan, podemos tener otro tipo de productos, o por lo menos derivados de productos de Ucrania aquí en Panamá. Pero ¿por qué momento también de Ucrania? También podemos, una forma de hacer negocio también es qué podemos nosotros enviarles ellos allá. Por lo menos a mi esposa le gusta el aguacate, el mango. Eso es algo que puede ser una exquisitez allá, que se puede promocionar, y aquí sabemos que el mango se pierde, el aguacate no tanto, pero yo creo que hay muy buenas oportunidades. Pero que, Nicolás, en un momento determinado, como le decía, 6, 7, 5 meses después de la guerra, se hablaba mucho de un problema de abastecimiento de granos en el mundo entero. Cierto que Panamá tal vez no le compra girasoles, no le compra cebada, trigo a Ucrania, pero pudiera haber provocado, o pudo haber provocado, pudiera haber provocar, primero que pudiera causar un crecimiento de los precios de estos productos, obviamente porque cuando se limita el mercado se crece los precios. En nuestro país, independientemente no tengamos comercialización con Ucrania. Bueno, siempre hay la posibilidad de poder hacer negocio, como estuve mencionando, pero el flete es uno de nuestros problemas más grandes o handicap. Veo que el señor Dimitri se conectó para ver si puede comentar también. Sí. Buenas tardes, señor Dimitri, ¿cómo se encuentra? Puede activar el micrófono y si puede la cámara. Buenas tardes. Buenas tardes. Dame un momento, por favor. Disculpa, no sé si calidad puede estar bien o no. Está Buenas muy tardes. bien. Buenas tardes. Gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias. Señor Dimitri, yo no sé si con usted podíamos tocar la parte más política, que estamos hablando con el señor Nicolás, la parte comercial de la relación que se ha establecido después de la invasión ucraniana. Se ha creado la Cámara de Comercio ucraniana panameña.
Pero, por ejemplo, tal vez la pregunta que mucha gente se hace es, uno, el presidente Volodymyr Zelensky era una figura un poco desgastada antes de la invasión de Rusia a Ucrania. Sin embargo, hoy quizás es un referente político y uno de los líderes más importantes del mundo entero. Incluso el New York Times lo colocó como una de las figuras más influyentes del mundo. ¿Cómo, cómo vivieron los ucranianos este cambio de movimiento de ficha del ajedrez de un presidente que muchos lo cuestionaban, muchos se burlaban de él porque era un actor de cine? Sin embargo, se ha convertido como en el corazón de la lucha por la soberanía y la libertad en Ucrania. Ok. Primero, que es importante acerca de Ucrania, que el poder puede cambiar. Entonces, el poder no puede concentrar en unas manos. Y eso es bien importante, porque tenemos muchos ejemplos cuando los países tienen un nivel alto de corrupción, cuando algunos candidatos de familias, algunas políticas, pero por mucho tiempo puedo controlar el país. En nuestro caso, Ucrania tenía 3 revoluciones durante los últimos 30 años. Primero es 91, cuando nosotros separamos de Estado soviético, sí, de la Unión Soviética, pero se fue muy tranquilo, sin ningún sangre. Y después, en 2004, cuando nosotros cambiamos presidente, y claramente después en 2014, cuando nuestro presidente no quería escuchar por los gentes y quería cambiar el vector de desarrollo, en el último momento, cuando en todo el país quería entrar Europa y reunir con países europeos, él dice que no. Y ese comienza de la revolución en Ucrania porque la policía se toca a los estudiantes, ¿sí? Y después eso, claramente que Ucrania sufre del presidente, es porque cada presidente quería traer sus equipos y cada parte de este equipos políticamente quería ganar, ¿sí? Pero en el último momento que nosotros entendemos que el Zelensky es como un ejemplo de ucraniano, porque ucranianos tienen actitud para pelear. No vamos a dar ningún centímetro de nuestra tierra. Y yo creo que el presidente es en el correcto momento, ¿sí? Él representa la actitud de ucranianos, porque nosotros prácticamente en nuestra familia, nosotros nunca fuimos como nacionalistas, ¿sí? Nunca. Y siempre pensamos, por ejemplo, mi idioma materna es ruso, como en muchas familias, y cuando alguien dice, y nosotros nunca ponemos atención acerca del tema de propaganda, cuando alguien dice que vamos a entrar para proteger ruso hablando. No necesitamos ninguna protección, pero en final es una propaganda que se ganó. Claro. Y militares rusos, en la verdad, algunos piensan que debe que liberar rusos hablandos y proteger. Entonces, sí, Zelensky es en el momento correcto y él representa el país. Nadie entendí esta evolución, pero es como Sí. evolución de todos los ucranianos. Dimitri, una pregunta. Ocurre que usted acaba de mencionar algo importante y es las guerras que ha tenido Ucrania. Y casualmente, un poco antes de la invasión de Rusia a Ucrania, creo que usted lo debe haber visto, se transmitió un documental que para mí fue como vamos a decirle propaganda, pero fue como un ejemplo de la lucha del pueblo ucraniano por su libertad. Tal vez porque es un pueblo que cuando uno le cuesta ser libre, cuando uno lucha y da muertos por la libertad, de verdad que aprende el valor de la libertad, ¿no? Y yo vi ese documental y después de ese documental nunca dudé de que tuviéramos 1 año, 2 años de lucha el pueblo ucraniano defendiéndose, así lo ayudaran las tropas de Europa o no lo ayudaran, porque la verdad que ese fue un ejemplo increíble de 7 meses luchando bajo el invierno, los jóvenes y los adultos por liberarse de un presidente. Eso me pareció que es una muestra de lo que es el corazón ucraniano. ¿Es así? Sí, es correcto. También un ejemplo, yo vivo en Panamá y yo regresé a Panamá, nosotros fuimos a Ucrania y regresamos hace 2 semanas antes de la guerra. Regresamos a Panamá. Cuando la guerra comienza, nosotros nunca tuvimos esta actitud para pelear, ¿sí? Para luchar. Pero ¿qué pasa? Es, desde el primer día,
los entes comienzan a organizar protección civil. A nivel de cada edificio, comienzan a crear WhatsApp chats para entender quién son de rusos, porque nosotros tuvimos muchísimo paratroopers y recuerda que hablamos el mismo idioma, porque Claro. ruso hablando, pero ellos no conocen amigos, ellos no conocen a nadie. Entonces durante primeros días, crearon un sistema de contraseñas a nivel de cada edificio. Es increíble. Y después, cuando rusos querían atacarnos y, por ejemplo, respuesta para cada bombardeo que tuvimos, ok, y ahora vamos a dar más dinero para drones o dar más dinero para ayudar a nuestros militares. Esa actitud, es una actitud en general. Nosotros no queremos perder esta guerra, ¿sí? En cada familia tiene su historia. Nuestra familia, por ejemplo, padres de mi esposa, ellos viven 1 kilómetro desde el Bucha, y cerca de Bucha Wow. hay un airfield donde rusos querían entrar. Y después del primer día de la guerra, nosotros perdimos conexión a internet y conexión celular. En 5 días nosotros pudimos sacarles, pero bajo de bombas. Perdimos la casa, 2 carros, todo. Y claramente que es un estrés muy fuerte. Y después nosotros evacuamos a nuestros padres a Rumania. Sin ayuda de los países europeos no pudimos adelantar nada. Nuestro problema del mundo, yo creo que hay mucha ignorancia en el mundo, porque hay muchos conflictos militares. De parte del conflicto ucraniano, claro, porque es un país europeo y porque es un conflicto más grande en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, pero en total hay probablemente más de 40 conflictos militares, especialmente en países de África. Hay muchos conflictos en países de América del Sur que gentes no ponen mucha atención. Y hay conflictos como congelado por 30 años, por ejemplo, y nadie Claro. puede hacer nada. Ese que es, yo creo que ignorancia y falta de educación, ese es nuestro problema. Ahora, ese que necesito ajustar en todo el mundo. Pero, Claro, sí. Dimitri, pero por ejemplo, cuando hablamos de, usted tiene toda la razón del mundo, porque por lo menos Rusia y ustedes mismos han mantenido una guerra interna con un grupo separatista que ha tratado de mantenerse su adhesión a Rusia. Pero, por ejemplo, 7.000 muertos, 11.000 y tanto de heridos, 7 millones de ucranianos refugiados, muestra la cara de lo que, como usted lo menciona hace un rato, y lo mencionó tal vez el señor Nicolás también, el drama de una guerra que no se esperaba en el mundo y que ha tenido las amenazas de parte de Rusia de generar una guerra nuclear. No sé si es una simple amenaza o un interés de hacerlo. Sin embargo, por ejemplo, usted nos acaba de escribir algo importante, que fue que su familia vivía en Bucha, casualmente, uno de los lugares más afectados por la invasión, por el ataque ruso. ¿Cómo viven mi pregunta es un poco para usted y para las familias que usted conoce? ¿Cómo viven los ucranianos que están fuera del conflicto esta realidad cuando se anuncian ataques masivos? Cuando, por ejemplo, se dio en Mariupol todo este ataque y estas muertes y que comenzaron civiles a ser parte de los caídos. ¿Cómo lo vive uno cuando está fuera del territorio con su familia? Algunos comentarios. Primero, yo escuché 10.000 de personas. 10 millones, disculpa, 10 millones de personas. Y en Europa, porque 10 a 12 millones. Okay. Números, sí, diferentes. Y en países de Europa dicen que desde 4 hasta 6 millones de gentes que fueran a países europeos. Sí, y problema no es solamente problema del Bucha. Bucha se fue primero cuando nosotros y todo el mundo puede ver muertes civiles con los ojos cerrados
y que ellos mueron en la cabeza, ¿sí? Muertos en la cabeza. Pero Torturados. tenemos estas evidencias en muchos sitios. Bucha se fue solamente primera. Tenemos evidencias en Kherson, tenemos evidencias en parte de este de Ucrania, entonces en muchos. Pero sí, si vamos a hablar acerca de cómo nosotros vivimos en doble realidad. Por ejemplo, acá siempre todo es bueno, hay sol, y nuestros amigos allá, pero en nuestras cabezas, si puedo decir, discúlpame español, es siempre en Ucrania. Vivimos en noticias. Yo no tengo ningunos recuerdos de este año. Solamente es un día largo y yo espero que me levanta, ¿ok? Es alguna realidad que no puedes entender. Y todos ucranianos, por mínimo que yo conozca, y ese porque yo tomé personalmente decisión no para volver a Ucrania, ese para ayudar económicamente. Porque si yo puedo ayudar familias desde acá, es bien importante. Bien importante es dar ayuda, dar información, porque con información también, con los programas que tenemos ahora, probablemente alguna persona va a escuchar algo nuevo y va a entender que no es culpa de Ucrania porque tenemos problemas económicamente en todo el mundo, es culpa de Rusia que ataque Ucrania. Y esa es consecuencia que Nicolás nos explican antes, consecuencia en parte económica, pero no es culpa de Ucrania. Es culpa de un país terrorista que nos ataca. Rusia no tiene nada que hacer en el territorio ucraniano. No tenían nada que hacer, no tenían por qué cruzar la cerca del vecino. Y yo creo que el mundo, Dimitri, está clarito en eso. Por lo menos preguntaste cómo manejamos día a día. La familia de mi esposa sí está en Kiev. El papá de mi esposa está en la Armada. Así que diariamente mi esposa está escuchando las noticias en ruso, en ucraniano, en todos los lenguajes. Como dice Dimitri, y como dije al inicio del programa, este es un divorcio que es muy reciente. 30 años es muy poco. Por eso es que todavía hay lugares de Ucrania que se habla el ruso, como cuando nos separamos de Colombia y de España hace 150 años seguro, los 20, 30, 50 años seguidos, había gente viviendo en Colombia y gente viviendo en Panamá y se hablaba colombiano o el acento. Eso es muy usual cuando es una separación reciente. Pero sí, es bien difícil psicológicamente, es un cansancio a las familias que están aquí en Panamá, que tienen familias todavía en estos lugares en Ucrania. Es algo bien delicado, se necesita mucha paciencia. Como le decía un amigo mío me decía, oye, pero Nicolás, que la familia de tu esposa está lejos, está en la capital. Y yo le dije, bueno, no es únicamente eso, imagínate, yo le dije a mi amigo, tú eres de Boquete, imagínate que tú veas una foto que donde quedaba la feria de Boquete hay un cráter porque cayó un misil y que el puente de Boquete ya no existe. O sea, tú jugaste en ese puente, tú fuiste ahí cuántas veces, es un impacto grande psicológico, Claro. es tu infancia. Entonces, sí, es una situación muy grande todo esto. También quería hablar un minuto, vamos a estar compartiendo la comunidad ucraniana, la diáspora ucraniana es muy activa aquí en Panamá. Hoy tuvieron un evento a las 2 de la tarde en el Museo de la Libertad, exponiendo exponiendo la guerra, de todo eso. Así que vamos a estar compartiendo todos los eventos que haga la diáspora ucraniana. La Cámara de Comercio de Ucrania apoya a la diáspora ucraniana. Mi esposa es parte de las damas ucranianas, es un grupo muy activo de damas que se reúnen y hacen todas estas actividades. Y esa es la idea, ayudarlo. Y todo el panameño, las personas que quieran ayudar a Ucrania, no únicamente es económicamente, sino es apoyando todos los eventos que haga la diáspora de Ucrania. ¿Quieres mencionar algo, Dimitri? Sí, también para seguir sus palabras, nosotros levantamos la bandera ucraniana en la Embajada de España esta mañana también a las 9 de la mañana.
Y como usted dice, no hay ninguna parte de Ucrania que es seguro. En capital, nosotros tenemos ataques todo el tiempo. Mi hermano, que vive en capital, y él es un quirurgiano, tenía 526 operaciones quirúrgicas durante este año para temas militares. Ok, entonces sí, para entender que no hay lugar seguro en Ucrania, ese por qué evacuamos todos nuestros padres, como Nicolás dice, no hay ningún espacio seguro por ahora, no hay. Yo Sí. quería hacer una pregunta, esto de manera psicológica, viendo la guerra desde el punto psicológico. ¿Es para Dimitri o también puede ser Nicolás, que cualquiera de los dos me responda? Habrá muchas personas o muchas familias ucranianas que tendrán familia en Rusia por la cercanía, porque fueron parte de la Unión Soviética. Y habrá muchas familias rusas que tendrán familia en ucraniana. ¿Cómo se maneja ese ambiente? Sí. ¿Cuán difícil tiene que ser eso en este momento? A un año Gracias de... por su pregunta. Sí, gracias por su pregunta, es muy buena. Es una pregunta específicamente para Dimitri. Sí, sí, gracias. Es bien complicado. Voy a dar algunos ejemplos, pero cuando hablamos con nuestros amigos, entre nuestros amigos, es la misma experiencia. Tenemos una familia ucraniana que antes viven en Kharkiv, y Kharkiv es muy cerca de Rusia, es como 60 kilómetros. Y hay muchas familias que tienen parte en Rusia, en Belgorod, en parte en Kharkiv. Y nuestros amigos, cuando la guerra se comienza, ellos llaman y dicen, ¿qué está pasando? Ellos dicen, porque ustedes son fascistas y nazistas. Y ese es su culpa, ese porque ustedes tienen un gobierno nazista. Y cuando ellos intentan explicar, hey, mira, nosotros estamos en Panamá, nuestros padres están allá abajo de bombas que, que, que está pasando de territorio de rusos, ustedes entran a nuestro país. No, 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 ustedes no entienden. Ustedes no entienden, les dicen. Entonces, bajo de propaganda. Esa es la situación de nuestras amigas. En mi familia, yo tengo parte de familia en Moscú y ellos son muy adecuados. Desde el principio dicen, disculpa, no entendemos, tenemos bajo de full control de Facebook, de Instagram. No podemos decir nada porque inmediatamente por el post en Internet, en una red social, puede recibir 8 horas o 8 años de cárcel, porque se llama una propaganda contra militar y contra gobierno de Rusia. Ellos adoptan una nueva ley, entonces es 8 años inmediatamente. Y esta es parte de mi familia, pero yo tengo también parte de familia que es más grande, bajo de propaganda de televisión, y es como mi abuela. Y mi abuela no puede hablar con mi mamá, y mi mamá intenta explicar que ellos están fuera del país de culpa de los usos militares, y no puede, porque ella vive en Rusia, no puede aceptar eso. Desde el principio no escucha nada. Es horrible, es horrible. No puedo entender cómo personas puedan tener bajo de control de televisión, no leer nada, no tiene un critical thinking para nada, solamente control de televisión. Y esa parte de mi familia. Y mi mamá dicen a su sobrina, mira, esta es la situación. Ella no escucha para nada, no, solamente Putin y ya. Y en la verdad es lo mismo que pasa Es triste, en es muy Ruanda. triste, es muy Sí, es triste. muy triste. Es muy Por eso triste. que cuando alguien me comienza a decir que, sí, pero Nicolás, que yo dije, ok, tú me puedes decir lo que tú quieras, pero ¿tú qué haces en territorio ucraniano? O sea, ¿qué haces tú aquí? Los ucranianos no saltamos a Rusia. Rusia saltó Ucrania es un país independiente, soberano, que es solo. O sea, ¿tú qué haces? Y traes armamento, armas y todo eso. O sea, si alguien me puede explicar eso, sería bien interesante. Y ojo, también tengo amigos que tienen esa misma situación, tienen familia en ambos lados de la cerca.
Y como repito siempre, este es un divorcio reciente, apenas 30 años no es nada. Y es muy usual que haya familias en ambos lados. Pero sí, Pero, ¿qué tú tienes que hacer en Pe- un país con armamento, con Nicolás, armas? Y Ucrania no es un país militar. O sea, claro, es algo absurdo, si se puede decir. Nicolás, es que usted desde el principio ha hablado de ese divorcio de 30 años, y igual yo creo que Dimitri lo escuchó. Y cuando usted lo mencionaba, ciertamente, cuando obviamente yo no puedo tener la edad de cuando nos separamos de Colombia, ni la edad de cuando nos separamos, nos independizamos de España, pero sobre todo la separación nuestra de Colombia, cuando usted hablaba de lo que ocurre y de las relaciones que van a mantenerse por 30, 40, 50 años, comenzaba a traerme en mi memoria, es cierto, o sea, nosotros tuvimos un Justo Arosemena que hizo una belleza como fue el documento este del Estado de la Nación, pero que realmente Justo Arosemena había nacido, tenía esa convivencia colombiana panameña, y incluso nuestros primeros presidentes tenían esa mezcla, nuestros próceres tenían esa independencia, y como usted dice, si en ese momento 30 años después, 40 años después, hubiera estallado una guerra entre Colombia y Panamá, hubiera habido como esa dicotomía, o sea, hubiera panameños que vivían en Colombia, con colombianos que vivieran en Panamá, como lo que está pasando hoy en Venezuela y Colombia, que es lo mismo que está pasando. Hay venezolanos que han vivido, que toda la vida han sido colombianos, pero antes eran venezolanos y ahora quieren volverse venezolanos. Entonces, es verdad, es entendible, es muy fuerte lo que decía Dimitri cuando narraba lo que Foncho le preguntaba sobre esos sentimientos producto de la censura, del ataque, de la persecución. Incluso no se queda sorprendido cuando ve en los medios de comunicación, y no lo ve en un solo portal, lo ve en varios portales, que un ciudadano ruso murió en forma extraña. Cuando encarcelan gente, uno dice, esto no puede ser una propaganda pro Ucrania, pro Occidente, esto tiene que ser real. O sea, muchos medios de comunicación no pueden estar reportando el mismo hecho. Permiso, me no, tengo que disculpar, estoy arrancando otra entrevista aquí al lado. Te dejo con Dimitri, muchas gracias por la oportunidad. Dimitri, grato verte y permiso, ¿ok? Gracias, adelante, que tengan buen Nicolás. día. Muchas gracias. Gracias. No, y muy importante, sobre todo el hecho de el papel tanto bueno como malo de los medios de comunicación, tanto alrededor del mundo como lo es dentro de la misma Rusia, que, que mira que el tema o lo interesante de que generaciones, digamos, pasadas, o generaciones que vivieron mucho en la Unión Soviética, son las que en estos momentos dicen, o como nos dice Dimitri, eh, que están como con esa aprensión de lo que está pasando, lo que están diciendo, lo que están haciendo los ucranianos no está bien acá. ¿Por qué? Porque están siendo bombardeados con esta propaganda política por parte de los medios de comunicación rusos. Y el otro lado, las redes sociales que se han convertido en un medio masivo y un medio tan fuerte que ciertas cosas las ha ido desmintiendo del mismo transcurso de la guerra, y te hacen tener, digamos, las dos caras de la moneda, ¿no? Entonces, de verdad que sí es bastante interesante. Es un poco triste, pero de verdad sí es interesante lo que se vive y se maneja como medios de comunicación a nivel de esta guerra de Ucrania a Rusia. Sí, pero también necesito entender que libertad necesito ganar y libertad tiene su precio. No es gratis. Es bien importante para entender. Claro. Y ahora ucranianos entendemos eso. Yo sé que Panamá tiene en su historia muchos lessons learned y muy triste también con temas de invasión y panameños entienden cómo eso ganar para y pelear para su libertad. Pero Ucrania es durante los últimos 100 años esa primera vez, y esa primera vez cuando en la verdad Ucrania tiene su liberación, porque antes se fue Kiev Rus hace 1000 de años,
aproximadamente, pero no es Ucrania, es diferente país. Y Ucrania en sus fronteras ahora, en fronteras después de Segunda Guerra Mundial, ese que intentamos proteger. Y ese, cuando Ucrania dice en todo el mundo que no va a tener armas nucleares, en 1993, yo creo. Firmamos un memorándum y Rusia es parte de este memorándum de Bucarest para garantizar que Ucrania va a estar en su terreno, en sus fronteras, y no pasa. Entonces, ellos no mantienen su responsabilidad. Dimitri, Yo ¿conoce me usted? quedo con que usted dijo algo muy importante, señor Dimitri, que hay que educar y que tenemos que enseñar. Estamos hablando de personas y también siento que tenemos que humanizarnos un poco más con toda esta situación que está pasando. Son vidas las que se están perdiendo, son personas las que están viviendo esto. Y le podría decir que aquí en Panamá nos solidarizamos con los ucranianos, con los que han migrado, con los que están aquí en Panamá. Se les recibe con las puertas abiertas y esperamos que esto pueda cesar lo más pronto posible por el bienestar de Ucrania, por el bienestar de ambos países, porque también tenemos que pensar en los rusos, a pesar de que no todos estemos de acuerdo con las decisiones que están tomando, también son personas y también algunos o cierto porcentaje de la población puede que esté en desacuerdo. Señor Dimitri, muchísimas gracias por haber estado. Melissa, una sola pregunta, perdón. Dimitri, por lo que acá de decir Melissa y lo que usted al final nos decía, ¿conoce usted la cantidad de ucranianos que han migrado por lo menos a Panamá en los últimos el último año de la guerra? No hay muchos ucranianos y no sube este candidato. Somos un Ok. poco acá, somos un poco, porque, por ejemplo, yo vivo en Panamá hace 6 años porque tengo contrato y trabajo en una empresa internacional. Hay un poco de rusos y ucranianos que desafortunadamente para nosotros, y ese que yo no estoy hablando con esta persona, no tengo interés a ellos y ellos no tienen interés a mí. Esas personas que intentan esconder su dinero, ¿sí? Y Ok. usar oportunidad de inversión, que es de acuerdo de ley. Pero no hay muchas personas que viene de Ucrania y ese que falta en la verdad. Mira, y yo tengo mucho respeto de este país. Ese porque yo tengo mis hijos ahora entrenando y mis hijos conocen solamente escuela, ellos no conocen ninguna escuela diferente. Y para nosotros ese país es muy agradable. Todas las personas que nosotros encontramos en Panamá es muy agradable para extranjeros en general. Esa parte cultural que puede hacer una diferencia grande de Panamá a otros países del mundo, porque no en todos los países extranjeros puede estar tanto cómodo como en Panamá. Y muchas gracias, y esa invitación es un ejemplo. Pero desafortunadamente de parte político es bien complicado. No hay apoyo de parte político, no hay apoyo no por el procedimientos para refugiados que puede venir acá y no hay propaganda políticamente porque yo pienso, es mí personalmente, que hay muchas políticas que tienen conexiones con rusos de parte de educación, antes era soviética, y ellos apoyan más rusos. Un ejemplo que fue en Panamá hace 2 o 3 meses, nosotros vimos una propaganda de educación en Rusia, que claramente es algo que no entendemos. Entonces hay mucho apoyo de parte de personas, de gentes que conocen, que hablan, que preguntan qué puede hacer. Pero de parte del país, del gobierno, desafortunadamente no hay. Nosotros queremos
antes tener una exhibición de fotografía que ahora tenemos en Museo de Libertad en asamblea, y tuvimos soporte de embajadas europeas. No necesita ningún dinero, nada, y no recibimos permisión. No recibimos permisión. Solamente para poner fotografías de gentes, solamente de guerra. No hay fotografías horribles, no. Eso es solamente para decir que hay guerra, para tener ese conocimiento. Y con eso, yo pienso, discúlpame por este comentario, por favor, pero yo pienso que puede mejorar. No hablamos acerca de dinero, hablamos acerca de permisión, dar educación y noticias acerca de qué está pasando. Y yo pienso que Ucrania es solamente un ejemplo. Hay muchos otros ejemplos, y con este ejemplo necesito mejorar el conocimiento de que en el mundo moderno, educación y valores principales, ese que es importante, y no puede resolver problemas con fuerza solamente, y no puedes cruzar fronteras y para resolver sus problemas políticos. Disculpa por este comentario, porque yo intento hablar acerca de algunas personas muy preciosas, pero no acerca del país, porque otra vez, ese país que es un ejemplo para muchos otros países, cómo gentes pueden vivir y cómo respecta derechos de extranjeros. Dimitri, yo le voy a robar un momentito nomás. Tenemos que finalizar con un segundito a Melissa, porque yo le entiendo, y de verdad que yo creo que gran parte del pueblo panameño está claro. Lamento que la Asamblea Nacional de Diputados haya tomado esa decisión, lo lamento mucho, porque al final, usted lo sabe, Dimitri, la verdad no se puede ocultar. Es una realidad. Sí. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por esta oportunidad y para su tiempo. Que tengan buenas tardes, y nos solidarizamos con la población ucraniana. Muchísimas gracias por estar con nosotros.